Y así fue que conocí a este inversionista. Yo empiezo a trabajar a él en el 2007, antes de la crisis. Entonces lo chistoso es que cuando estás al lado de una persona que es super wealthy, tiene muchos recursos, como que la crisis la ves diferente, ¿no? Si bien yo no estaba tan envuelto en real estate como estoy ahora, me hubiese gustado porque hubiese tenido muchas oportunidades que no vi en ese momento, no las conocía. Como dice un dicho en inglés, no, you don't know what you don't know. So yo no sabía que estaban esas oportunidades allá afuera. Bueno, mi nombre es Jorge Dona y hoy tenemos un invitado especial, Cristian Silvestre. Él es un inversionista de bienes raíces en los Estados Unidos y hoy vamos a tener un espacio para hablar sobre su experiencia en inversiones, cuáles han sido sus últimos deals y sobre todo los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en el mercado de bienes raíces. Cristian, bienvenido. Gracias, hermano. Gracias por la invitación y por darme la oportunidad de hablarle a tu audiencia, hermano. Sí, Cristian, cuéntanos un poquito a qué te dedicas. Bueno, yo me dedico a inversiones inmobiliarias. Dentro de nuestra estrategia de inversión hay diferentes modelos. Hacemos lo que se conoce como fix and flip, que es lo que empezamos haciendo. En el 2017 empezamos con construcciones cookie cutters, que son pues casas unifamiliares. Después transicionamos a lo que son townhouses. Y en el 2019-2020 empezamos a crear un portafolio de rentas. Entonces a la fecha tenemos el personal, tenemos 104 puertas de rentas y en assets under management tenemos alrededor de activos que manejamos, tenemos alrededor de 200 puertas que son de nosotros y syndications que tenemos y portafolios que le manejamos a otros inversionistas. Interesante. ¿Y qué tiempo tienes en el mercado? Hermano, empecé en bienes raíces, empecé en el 2007. Empecé trabajando para un inversionista de bienes raíces, pero que hacía cosas totalmente diferentes a lo que yo hago. Él invertía en edificios de oficinas, invertía en triple nets, invertía en propiedades de lujo, que es totalmente diferente a lo que yo hago. Yo invierto en otros mercados. Y bueno, y así empecé con él. Esa fue como mi introducción a real estate y él fue mi primer inversionista. Con él, bueno, mi segundo inversionista. El primer inversionista fue un grupo de inversionistas de Argentina a los que le vendí una propiedad de él. Okay. Entonces, en ese proceso, pues, también él se convirtió en un inversionista y gracias a él fue que empecé. Y activamente a invertir fue en el 2012, que empecé ya a comprar propiedades y empecé con fix and flip. Interesante. ¿Y cómo hiciste cuando arrancaste en el 2007 y después te conseguiste con el crash del 2008? Es interesante porque yo me gradué en el 2007 y cuando me gradué, pues mi idea era buscarme un trabajo corporativo, ¿no? Claro, decía, 9 to 5. Sí, 9 to 5, con mis días libres, mis beneficios pagos, y tenía amigos que lo estaban haciendo, entonces como que me llamaba la atención, porque yo siempre había trabajado desde muy niño, pero muy joven, pero siempre los trabajitos aquí, para acá, pero siempre trabajando. Entonces dije, bueno, me gusta esta vida corporativa, ¿no? Y trabajaba en ese entonces para Continental, que es una compañía que hace management, ahora son First Services, que es una compañía que administra condominios. Lo he escuchado. Sí, son bastante grandes. Eran de Canadá y creo que eran americanas y la vendieron a una compañía de Canadá, o viceversa, una de las segundas cosas. Pero cuando yo trabajaba para ellos era Continental, ahora son First Services. Y ellos se concentraban en administrar los edificios high-end que en ese momento estaban, que no eran muchos, era la zona de South Beach. Y así fue que conocí a este inversionista. Entonces, yo empiezo a trabajar a él en el 2007, antes de la crisis. Entonces, lo chistoso es que cuando estás al lado de una persona que es super wealthy, tiene muchos recursos, como que la crisis la ves diferente, ¿no? Si bien yo no estaba tan envuelto en real estate como estoy ahora, me hubiese gustado porque hubiese tenido muchas oportunidades que no vi en ese momento, no las conocía. Como dice un dicho en inglés, no, you don't know what you don't know. So yo no sabía que estaban esas oportunidades allá afuera. Entonces lo único que me ayudó, o lo que sí sufrí, fue en el tema de los edificios comerciales que teníamos, que me acuerdo que se nos vaciaron como 40,000 pies cuadrados de oficina. Entonces mucho de eso eran renegociar contratos, mucho de eso eran, tuvimos que absorber un negocio de share office spaces
Eso fue aprender a o sea, yo recién aprendía y fue aprender a manejar otro negocio. Claro. Fue como esas cositas. De ese punto fue como viví yo más la crisis, digamos. Porque el resto, él invertía en high-end. Entonces, bueno, sí, cayó un poco el mercado, pero no es algo que no estaba frisado como el resto de las propiedades. Claro. Sí, lo bueno fue que el mercado ahí mismo, creo que en dos años se volvió a activar, ¿no? O sea, entiendo que fue una corrección sí, bastante... una corrección rápida. Fue rápido. Fue 2009, 2010, ya estaba 2012, cuando empecé yo a comprar propiedades a precio de oportunidad, ya estaba entrando mucha gente al negocio. Entonces ya se estaba... Los fondos grandes estaban comprando en ese momento. Son todas las propiedades que nosotros compramos, te diría año y medio, el primer año y medio que estuvimos en el negocio, se las vendíamos a fondo de inversión. Entonces eran propiedades que comprábamos, las terminábamos, te ponían una oferta de, no sé, $10,000 por arriba de lo que tú pedías, cerraban en 2 semanas, 3 semanas, y no te pedían ningún tipo de concessions. Entonces, estos eran los big players, ¿no? Estos eran los Blackstone, los BlackRock, y te ponían ese tipo de ofertas y era súper breve. Las ventas eran rapidísimas. ¿Y eso era la parte comercial o la parte residencial? La comercial lo hacía con mi jefe. Ok. Porque yo empecé a emprender trabajando con él. Él fue el que me dio el primer capital para entrar. Me dio $500,000 y con eso yo empecé. Con un arreglo que hoy por hoy no lo haría, ¿no? El arreglo era de las utilidades, él se quedaba el 80, yo me quedaba el 20. Claro, porque él ponía, digamos, el riesgo, lo puso... Claro, y en ese entonces, hoy por hoy se conoce lo que se llama hard money loans. O sea, hay muchas maneras de financiar tus proyectos hoy. Claro. En ese entonces recién empezaban los hard money. Entonces, sí, no estaban de moda. La óptica era que el que te daba un hard money se quería quedar con tu propiedad. Entonces era muy difícil, y en muchos casos era así. Porque ahora ya el hard money está institutional, es dinero institucional. Claro. Entonces, el que es más conocido, ¿no? Yo sigo haciendo hard money con family offices porque ya hay una relación de muchos años, no me piden personal guarantee. Y no te piden personal guarantee de la propiedad, que está... O sea, la garantía es la propiedad. Claro, la garantía, pero no personal. No. Que eso es algo muy... Claro. Para mí es algo muy... Como tengo activos, es algo muy importante. En cambio, los préstamos hard money institucional te piden todas esas garantías. Y bueno, en realidad uso los dos, porque no me gusta tener todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Pero en ese entonces sí, la óptica era que el que te hacía un préstamo de esos al 12, 11% era porque se quería quedar con la propiedad. Entonces todo lo hacíamos cash. Hasta el 2012 empezamos. 2015, como 3 años después, un fondo de inversión chileno me inyectó capital. Nos inyectaron $3 millones. Y con eso empezamos a crecer. Ya en el 2007 con ellos fue que empezamos a construir. Claro, hiciste un ramp up, me imagino que el retorno era mucho más rápido. Sí. Y aparte porque mi jefe en ese entonces, que ya en ese entonces no era mi jefe, pero yo trabajaba como una especie de consultor. Sí. En el 2017 era una serie más como por retainer. Y ya empezó a verle el negocio a las rentas. Y el negocio mío era flipear para crear capital, no para rentarlas. No estaba ahí todavía, no pensaba en rentas. Claro. Y entonces él ya estaba hablando de quedarse las propiedades. Entonces me dije, bueno, ya el modelo no es el que me sirve a mí, sino el que le sirve a él. Y bueno, y dejamos de trabajar juntos, pero en buenos términos, ¿no? Y empecé a trabajar con este fondo chileno, que fue en realidad el que nos permitió crecer y ver entrar al tema de las construcciones y todo eso. ¿Y qué tipo de propiedades flipeaba en ese entonces? En ese entonces y ahora flipeo solo unifamiliares. Ok, single family homes. Solo single family homes. Y te puedo decir que quizás sigo en los mismos price ranges. La única diferencia es que obviamente el que en 2012 el price range era 175,000, hoy es 600,000, 650,000, ¿no? Pero sí, me mantengo en los mercados. Trato de mantenerme todo lo que es por debajo de un préstamo FHA. Okay. He hecho de todo. He hecho high-end, he hecho propiedades más caras, propiedades más baratas, pero bueno, si los números son muy buenos, me meto invento otras cosas. Claro. ¿Y cuál ha sido tu nicho que has encontrado durante todos estos años? O sea, ¿cuál es tu modelo ahorita que has como perfeccionado? Bueno, trato de buscar propiedades que sean, que en Miami es muy difícil. Propiedades que no sean más antiguas de 1975. Fue el tema del cast iron, que del 75 para arriba ya no te piden cast iron.
Entonces trato de buscar esas propiedades, pero en Miami es muy difícil. O sea, Miami, Northwest, todas estas zonas que son muy antiguas, ¿no? Southwest y eso es bastante difícil. Pero sí se consigue algunas cuantas. Pero en eso siempre hago una inspección antes para ver lo del cast iron, porque eso es un ticket que te puede cambiar mucho los números. Claro. Entonces eso siempre lo hacemos. Pero me he concentrado en eso, propiedades que valgan en el precio de mercado después de arreglarlas por debajo de $750,000, hago hoy por hoy como está el mercado, tiendo a hacer comparables bien reducidos, como que antes me abría 1 milla, ahora los mantengo cuarto de milla, ¿entiendes? Y veo que mi inventario no exceda 4 meses de inventario, que no haya más de 4 meses de inventario. Y en realidad eso, en retorno cash on cash, yo hablo siempre de cash on cash, pero yo ya no uso cash. O sea, ya me apalanco de préstamos Harmony o dinero privado. O sea, casi siempre estoy 100% apalancado. Pero siempre cash on cash busco mínimo en papel que me deje mínimo un 12%. Ya una vez que le mete el financiamiento y todo ese, pues ese 12% se convierte en un 30%, ¿no? Claro. Pero en papel siempre hago mis análisis como si fuera para lo cash. Siempre conversa en conservadores. Sí, y también que sea fácil de analizar, porque si no, ya ahorita tengo un equipo, entonces ellos hacen los análisis y después me los pasan a mí. Entonces trato de hacerlo lo más fácil de delegar a las otras personas. Claro. Eso no de esa manera. Y cuéntanos un poquito, vamos a saltar un poquito la parte de las inspecciones. Uh-huh. ¿Cuáles son el tipo de inspecciones que tú haces a la propiedad? Bueno, yo solo invierto en propiedades de precio-oportunidad. Y cuando son casas, por lo general, no tengo mucho tiempo de inspección. Entonces, como que tengo que moverme bastante rápido, ¿no? Entonces, lo que hago, yo tengo un project manager que está con nosotros, que analiza todos los proyectos. Lo primero que hago, obviamente, es enviarlo a él. Él hace una inspección, pues, de lo que puede. Sí, claro, Visual. Después mandamos a alguien que chequee que meta las cámaras y confirme si el piping es de cast iron o no, si lo han actualizado. Sí. Y ya depende del deal. Techo, manchas, ático. Sí, techo, todo. Cuando ves algún tipo de mold, revisas un poco. Sí, mold. Si veo algo de que tenga mold, por la experiencia que te conté fuera del podcast, ¿me entiendes? Yo usualmente porque estas casas van para una familia, ¿me entiendes? Entonces yo trato de ver ese tipo de cosas que tú me acabas de mencionar. El mold para mí es como que si yo veo algo, ¿me entiendes? Que hay y tú lo sientes, ya entras a una casa, si sientes la respiración, ahí se van a dar algo. Olores, claro. Sí. Siento ya eso, es como que, chequeemos, ¿me entiendes? Las paredes, hago una inspección un poquito más. O, en el worst case scenario, cuando no tengo tiempo, porque muchas veces no tengo tiempo me refiero que estoy compitiendo con otros inversionistas, claro. Pues simplemente asumo que tengo que sacar todo el drywall y que tengo que hacer un trabajo extra, le meto un extra y hago mi oferta. Bueno, ahí estamos nosotros, me pongo la orden cuando necesites, ¿sabes? Sí. Problema o necesites que tengamos un análisis, en eso es una de nuestras expertise. Sí. Excelente. Es súper importante. Sí, es muy importante. Ahorita estoy comprando una propiedad en Dania Beach, que no sé si la voy a comprar en realidad, pero quizás la voy a asignar a otro inversionista. Pero la propiedad, por ejemplo, para que tenga una idea, la propiedad cuesta $600,000 en precio de mercado. Quizá una vez terminada va a costar más. Yo le ofrecí a la señora 325, porque la vi por las fotos y dije, bueno, no, 125, le meto $100,000 y le venden 600 y chao. Claro. Y ya. Y se le hago la oferta por teléfono, le mando el contrato, la firmamos todo, me la trajo un realtor, mío, un realtor que me conoce. Y firmamos el contrato y la señora era bien, como que insistía mucho que la fuera a ver. Yo la iba a ver, pero ella insistía mucho que la fuera a ver lo antes posible. Okay. Y yo le dije, sí, tranquila, tengo como 7 días de inspección, yo la voy a ir a ver, no te preocupes que no es que no la voy a ver. Y me insistía, y dije, acá hay algo medio raro. Entonces le dije, bueno, dale, yo voy. Entonces fuimos y yo viendo la foto en Aerial View y viéndola de afuera, yo veía que el techo estaba un poquito caído. Entonces yo le decía a mi esposa, bueno, si no hay un link, no hay nada, yo saco un permiso de techo y hago toda la estructura y se acabó y chao. Y me voy para adelante. Brother, no sé cuánto tiempo ese techo ha tenido problemas de agua, porque es primera vez que yo veo algo así. Okay. Y Jorge, yo he visto casas. Okay. O sea, yo sí he paseado casas y es primera vez que veo algo así. El techo colapsó completamente. No sé cuánto tiempo ha estado liqueando por dentro. Claro. Pero colapsó completamente. Todas las trozas, el
O sea, la señora tenía un río ahí Sí, tiene pockets por todos lados. Sí. Y claro, yo entré la primera vez y caminé y yo vi que la gente que me llevó me dijo, te espero afuera. Y yo le dije, ok, pa, y estaba tomando fotos y no había dado cuenta en ese momento caminando la casa que tenía moho. O sea, no... Físicamente, obviamente, me daba cuenta que estaba, pero no sentía mi respiración hasta que salí. Cuando salí, estaba mareado, dolor de cabeza, todo. Y llamé a la ciudad. Para empezar, le bajé el precio a la señora. Le dije, no te puedo pagar más de $200,000 por esta casa. Claro, o sea, más las trozas y eso de hecho. Sí, le bajé 125,000. Y llamé a la ciudad y la ciudad me dijo, bueno, tenés que arreglar el techo, que está visiblemente dañado, con estructura y todo. Tenés que cambiar todo el drywall, porque obviamente no han entrado, pero es obvio que tiene problemas de agua y tienes que hacerle un tratamiento de moho a toda la propiedad. Es increíble cómo el agua puede hacer tanto daño, ¿no? Sí, eso es increíble. Sí, sobre todo se presta aquí en el sur de la Florida, en la Florida como tal, por la humedad y el calor. Sí. Eso es la receta perfecta para que florezca el moho. Sí. Por eso yo siempre les digo a mis amigos, a mis clientes, a la hora de comprar una propiedad es súper importante que le hagas una buena inspección. Uh-huh. Que le hagas una buena inspección, que tengas un buen inspector. También les recomiendo que hagan un air quality, ¿sabes? Que revises la calidad en el aire. Nosotros tenemos una máquina que se especializa en eso. Ya. También es súper importante. Esa nunca no, creo que mucha gente no la hace, ¿verdad? Sí, no la hace porque tú puedes hacer la inspección, a la propiedad, ¿verdad? Sí. Y lo hace visual. Tú mandas a tu inspector, superintendente, lo mandas y él ve, bueno, no hay manchas, todo bien. Claro. A lo mejor no es así sabueso como tú, bueno, sí. poder detectar el moho respirándolo, pero el air quality test no falla. Esa es la maquinita, pues metes un cassette especial y después lo llevamos al laboratorio y vemos si hay esporas de moho en el ambiente. Es que lo chistoso, porque sabes que también en los ductos de aire acondicionado sí, escondido. Y bueno, tocaste decir que es como yo, pero debe ser porque ya estaba expuesto a eso antes. Claro. No, y lo que eres es, definitivamente eres súper alérgico. Porque hay gente que puede respirar el moho, no le pasa nada. Pero sabes que es alérgico. Estaba un cuento ahorita de mi papá, por ejemplo, mi papá vivía en la playa. Y hace como un par de meses estaba teniendo problemas como de alergia él siempre ha sufrido como los bronquios, entonces él lo asocia a los bronquios, ¿no? Ok. Y yo le digo, wow, pero entonces lo fui a ver, lo traje al apartamento y entro y se siente que parece que tiene un liqueo, hay un liqueo en un lado y ya se siente la humedad en el apartamento. Y él no lo había sentido. Entonces ya fue al doctor y le digo, sí, está como que tienes que salir de ese apartamento, en fin, lo sacamos, pero sí, si no lo sientes. Sí, si no lo sientes, si no lo ves, puedes vivir con él años. Sí. Años y no te das cuenta. Pero hay gente, eso es como, yo el ejemplo que doy es como la gente que sufre de lactosa, intolerante a la lactosa. Uh-huh. Igualito es el moho. Hay gente que es intolerante, bueno, como tú, como yo, que somos intolerantes al moho y lo sentimos. Nos empieza a dar ya, ¿sabes? La raspy, la piquiña, empezamos a toser. Pero hay diferentes tipos de moho, lo que me explicaron a mí cuando tú... Hay diferentes tipos de moho. Hay diferentes tipos. Creo que el black moho puede ser el más... El black moho es uno de los más peligrosos. O el amarillo también. Eso es el que yo tenía en la casa. Sí, el black. Cuando sacaron los gabinetes estaba todo... este black moho. Bueno, estaba respirando eso. No. Bueno, a lo mejor no lo estaba respirando porque eso estaba ahí compactado. Lo que tenías que haber tenido que tener cuidado que se le llegara a los utensilios de cocina. Claro, estaba abajo de los gabinetes. O sea, los gabinetes por abajo estaban negros. Okay. Pero increíble cómo... Yo sentía que mi casa había como humedad, pero en ese momento era una casa vieja. Yo me acababa de mudar ahí, teníamos los planes que se adelantaron por ese problema de remodelar toda la casa, incluyendo toda la plomería, porque era una casa que habíamos comprado hace muchos años y nunca nos habíamos ido a ir ahí. Simplemente la compramos con la idea de mudarnos, nunca nos mudamos, la rentamos y ya después como de 3 años dijimos, bueno, ya vamos a remodelarla. Claro. Pero como vino la pandemia y todo eso, bueno, vamos a esperar que el Airbnb se termine de restar bien y nos quedamos ahí. Claro. Y la remodelamos. Pero esto nos hizo adelantar los planes. Pero lo chistoso es que, bro, yo entraba a mi casa y yo sí sentía como humedad. No sé cómo, no que respiraba pesado, no que la respiración era pesada, pero sí sentía humedad. Y cuando me quitaron los gabinetes, ya la cosa era diferente. Ya sentías no podías respirar adentro. Sí, eso es lo que sucede muchísimo también con las casas que ya tienen años de construidas. Uh-huh. A veces tienen cosas ocultas,
¿Sabes? Es súper importante que hagas una buena inspección. Bueno, ¿tú cuántas propiedades manejas? Casi 300 propiedades. Sí, ahorita sí, 200 y piquito. Sí, 150 por ahí. capaz certificar a tus chamos, a tu personal o nada. Cuando necesites una ayuda, nosotros sin ningún problema, ¿sabes? Te atendemos y obviamente te damos el mejor precio y te tratamos de ayudar también. Para que te evites de llegar a que ese problema se convierta mucho más grande y más costoso. Sí, Más costoso. Porque me imagino que es importante para tus inversionantes, bueno, también para ti que hagas la mejor decisión en el momento y no te salgan después. sí, no, tal cual. Pero o sea, en realidad lo de esa inversión, ese análisis que tú me has dicho, lo he visto poco. O sea, mucha gente no lo hace. Casi nadie lo hace. Casi nadie lo hace. Porque lo que ven los mall assessors, cuando tú los contratas, normalmente ellos lo que te ofrecen es el SWOT y ese visual. Te hacen una revisión visual. Ah, bueno, y si ven alguna mancha, hacen un SWOT. Pistolita. No, agarran con un sample. Ok. De laboratorio. Ya. Literally como un swap de... Como swap, sí. Ok. Pero no todos hacen el quality, porque es un poco más costoso. Entonces me imagino que el cliente piensa que no es necesario, o ponte un ejemplo, tú vas a comprar una propiedad y dices, bueno, me voy a gastar 1,200 en el 4-point inspection, después 500 en esta, después 400 en esta, después el survey. Entonces mucha gente dice, ¿tú crees que es necesario? Yo digo, sí, es totalmente necesario. Es totalmente necesario. Te vas a evitar después muchísimo dolores de cabeza. Y me imagino también, cuando tienes alguna propiedad puntual, como la historia que me acabas de dar de la señora, al tú conseguir mole en la propiedad, también tienes un punto de negociación. Claro. De negociación. Claro. Sí. Eso es importante también. Pero increíble, también falta mucha educación, yo creo, para la gente, para que entienda lo que tú acabas de explicar, porque yo, mientras me estás hablando, estoy como que recordando, ¿no? Claro. Y me acuerdo que yo fui a una casa de una familia en Westchester que querían vender y nos llamaron, ¿no? Nos decidieron una publicidad de nosotros y nos llamaron para ver la casa. Y me acuerdo que tenía liqueos por diferentes lados del techo. O sea, uno en el cuarto, otro en el laundry, otro diferente. Estaban regados los liqueos. Y ellos sabían que estaba... que Tenían mold. O sea, tú entrabas y ellos vivían ahí normal. Estaban más preocupados en el precio de la casa, o sea, cuánto le ibas a dar por la casa, que salir de ahí. Claro. O sea, parece que no tenían ni idea de lo que estaban respirando, de lo que... ¿Me entiendes? Lo peligroso que era estar respirando eso. Sí, así pasa mucho con muchísimos clientes. Hay mucha gente que vive con el mold y no te das cuenta, como te digo, es invisible. Normalmente siempre está también en los ductos. Porque tú dices que hay gente que no lo siente. Hay gente que no lo siente. Pero igual le estás haciendo daño a tu cuerpo. Claro. O sea, no es que crea que... Claro. No lo siente, pero lo ve. Claro. Que no lo siente no quiere decir que no lo veas. Sí. Ah, bueno, esto no sabe. Eso es interesante lo que me dices, porque no pensaría que hay alguien que no lo siente. Sí. Pero sí. Mi esposa, por ejemplo, ella no le da dolor de cabeza. ¿No? Pero ella siente como que respiración pesada, pero no es que le da... Sí, los síntomas, cada ser humano tiene síntomas diferentes. Claro. Pero definitivamente sí, la parte de yo también, a mí también me empieza a dar, se me empieza como a trancar la tráquea y me da dolores de cabeza de inmediato. Y eso que trabajo en esto. Claro, eso es lo que te iba a decir, macho. Menos mal, gracias a que ahorita yo no voy a hacer el trabajo, sino Claro. vivir enfermo. Pero bueno, mis muchachos tienen, ¿sabes? Se ponen todo el sur, la máscara, claro, los lentes, la protección, se ponen el traje completo, los guantes, completo. te amarran las botas, cada vez que tratamos una área, hacemos una contención para que no se corra a las demás áreas de la casa. Es un proceso. Sí. Eso, imagínate, que cuando los casos son tan malos así, lo ves como esos casos de pandemias y broma, tienes que hacer un containment como para que no se esparza como Sí. estos. Y es que el agua viaja, güey. O sea, un amigo mío tiene un penthouse acá en Indian Creek. El agua viaja, pero también el mall está airborne, está en el aire también. Vale, tengo el amigo mío que te digo que tenía tiene el penthouse ahí en Indian Creek. Eso parece que fue por el seguro de la asociación, al final tenía que hacerse cargo porque parece que la ventana se estaba filtrando el agua por ahí. Y él se dio cuenta porque el piso se le empezó a subir y a hacer como bolitas, ¿no? Era un piso de madera, no laminado, un piso de madera que no sé cuánta plata se gastó él ahí.
Y cuando empezaron a levantar ese piso, abajo estaba todo lleno de moho, los paneles del piso. Sí, como te digo, tú no sabes lo que te vas a encontrar hasta que abres eso es una caja de Pandora. Porque como tú dices, el agua viaja por todas, ¿sabes? Donde el agua empiece a agarrar este camino y ya va a llegar hasta lo que pueda. Sí. Mira, Cristian, y danos la información de tu compañía, dónde te podemos seguir o dónde te podemos contactar. Bueno, nuestra oficina está en Coral Gables, en 2000 Ponce León. Nos pueden encontrar también por las redes sociales en Trust, www.trustj.com, o a mis redes sociales, Christian the Investor, Flipping Houses Miami. La de Flipping Houses Miami es mi personal, que fue la que la saqué desde cuando empecé y nunca más la cambié. Y bueno, esas son las redes sociales. Lo más fácil me consiguen por redes sociales, el canal de YouTube también, Cristian Silvestre, y ahí tenemos un podcast que se llama Construyendo Ideas, y también compartimos mucha información a todo aquel que quiera aprender y invertir en bienes raíces. Excelente, Construyendo Ideas, súper interesante. Sí. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Gracias, Cristian. Gracias por tu tiempo, tu experiencia, tus historias. Súper interesante. Gracias a ti, hermano. Gracias a todos nuestros seguidores. También nos pueden conseguir en JD Restoration USA. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado.